13 niñeras en 6 meses. Ese era el récord actual en la finca Sterling en Greenwich. La mayoría huyó llorando. 2 amenazaron con demandas agresivas. Y una simplemente dejó atrás su equipaje de diseñador en su pura desesperación por escapar de la propiedad. Los gemelos Sterling, Beatriz y Leo, no eran solo niños difíciles. Eran sistemáticamente destructivos. Estaban armados con tarjetas de crédito sin límite y un nivel aterrador de manipulación psicológica. Su padre, el multimillonario Richard Sterling, le arrojó dinero al problema hasta que el problema se volvió completamente irresoluble. Ningún profesional del cuidado infantil podía con ellos. Hizo falta una mujer que había pasado 6 años lidiando con lo peor de la humanidad durante el turno de noche en un restaurante de Manhattan para finalmente romper el ciclo. El Brass Spoon Diner en la calle 54 no era el tipo de establecimiento frecuentado por hombres con trajes a medida a las 2 de la tarde. Pero Clara Jenkins había dejado de sorprenderse por la clientela hacía años. A los 26 años, Clara tenía los ojos cansados de una mujer que cargaba con una montaña de deudas, y la postura firme e inflexible de alguien que no toleraba faltas de respeto de nadie. Había pasado los últimos 6 años esquivando platos voladores, calmando a corredores de bolsa de Wall Street ebrios y limpiando desastres que ella no había causado. Todo para poder pagar los aplastantes préstamos médicos que su difunta madre había dejado atrás. Estaba limpiando la mesa 4 cuando sonó la campana sobre la puerta, dando paso a una ola de caos. Un hombre alto con pómulos afilados y una mandíbula exhausta y rígida entró a grandes zancadas. Clara lo reconoció de inmediato por las columnas financieras. Richard Sterling, director ejecutivo de Sterling Global Tech. Pero no fue el multimillonario quien captó la atención de Clara. Fue el ciclón de destrucción que lo seguía. 2 niños de 7 años, un niño y una niña con idénticos ojos azul hielo y cabello oscuro y revuelto, estaban aterrorizando activamente a una joven con un uniforme de niñera a medida. La mujer, la niñera número 13, aunque Clara aún no lo sabía, estaba temblando. Su rostro estaba sonrojado, a punto de llorar. «No me sentaré ahí. Huele a gente pobre. Beatrice». La niña chilló, pateando la base de una cabina de vinilo. «Beatrice, por favor». La niñera suplicó, con la voz quebrada. Antes de que la niñera pudiera alcanzarla, Leo agarró una pesada botella de cristal de sirope de arce de una mesa cercana. Con la precisión aterradoramente tranquila de un sociópata experimentado, desenroscó la tapa y la volcó directamente sobre el bolso abierto Louis Vuitton de la niñera. Un espeso líquido ámbar se derramó sobre un iPad, una cartera de cuero y una bufanda de seda. «¡Leo, no!». La niñera estalló en sollozos fuertes y entrecortados, agarrando el bolso arruinado. Se acabó. «Señor Sterling, he terminado. No me importa el acuerdo de confidencialidad y no me importa la indemnización. Son unos monstruos». Richard Sterling se pellizcó el puente de la nariz, la viva imagen de un hombre acorralado por su propia sangre. «Señorita Gable, por favor, sentémonos y hablemos. Voy a llamar a un Uber», espetó la señorita Gable, su profesionalismo completamente destrozado. Dio media vuelta, con los zapatos pegándose al suelo, y salió del restaurante. Dejó a un multimillonario y a 2 niños de 7 años con aire de suficiencia de pie en el pasillo. Beatrice sonrió con aire de suficiencia, golpeando sus zapatos Mary Janes contra el suelo. «Eso fue demasiado fácil. Le doy un deficiente menos». Clara ya había visto suficiente. No vio a un multimillonario y ciertamente no vio a unos monstruos. Vio a 2 niños haciendo una rabieta en su sección y vio un desastre que inevitablemente tendría que limpiar. Agarró un trapo húmedo y una cubeta de plástico y se dirigió a la escena. «Disculpen», dijo Clara, su voz cortando el murmullo del restaurante. No fue fuerte, pero poseía la inconfundible y afilada autoridad de una mujer que había separado peleas en bares. Richard Sterling parpadeó, mirándola con sorpresa. «Me disculpo por las molestias. Pagaré por los daños». «Usted pagará por el sirope», interrumpió Clara,
deslizando la cubeta sobre la mesa. Dirigió su mirada a Leo, que ya estaba alcanzando una botella de ketchup. Clara no le arrebató la botella. En cambio, se inclinó, clavando sus ojos en los de él. Si derramas eso, serás tú quien lo limpie. Y nuestro cubo de la fregona huele a lejía y a cebollas viejas. Tú eliges, niño. Leo se quedó helado. Estaba acostumbrado a jadeos, gritos y súplicas. No estaba acostumbrado a una total e indiferente falta de impresión. No puedes obligarme, desafió, aunque su mano vaciló. Sí puedo, dijo Clara rotundamente. Esta es mi sección. En mi sección, no desperdiciamos comida y no hacemos rabietas. Ahora, baja el ketchup, siéntate en la cabina y dime si quieres tortitas o gofres. No tengo todo el día. Beatrice se cruzó de brazos, entrecerrando los ojos. ¿Sabes quién es mi padre? Un hombre que parece necesitar desesperadamente un café solo, respondió Clara sin dudar. A la cabina, ahora. Durante un largo y agónico segundo, los gemelos miraron a la camarera con su delantal rosa manchado. Clara les devolvió la mirada, sin parpadear, con una postura relajada pero inflexible. Lentamente, milagrosamente, Leo bajó el ketchup. Se deslizó en la cabina de vinilo. Un momento después, Beatrice, con cara de total desconcierto, lo siguió. Clara limpió el sirope del suelo con 3 movimientos eficientes. 3 cafés solos y 2 raciones de tortitas con pepitas de chocolate en camino, le dijo a Richard, dándose la vuelta antes de que él pudiera responder. Cuando Clara regresó con los platos, los gemelos estaban sentados en un silencio atónito. Richard observaba a Clara como si fuera una especie alienígena. Pagó la cuenta de $20 con una propina de $100, esperando a que Clara volviera a recoger los platos. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Richard en voz baja. Su voz era un barítono grave que transmitía una desesperación genuina. ¿Hacer qué? Clara apiló los platos pegajosos en su brazo. Tratarlos como niños en lugar de como bombas de relojería. La gente actúa como esperas que actúe. Señor Sterling, usted espera que sean unas pesadillas. Así que lo son. Richard la estudió. Sus ojos recorrieron sus zapatos gastados, los bordes deshilachados de su delantal y la feroz inteligencia de su mirada. ¿Cuál es su nombre? Clara. Clara, ¿cuánto gana en un mes aquí? Clara frunció el ceño, a la defensiva. Lo suficiente para ocuparme de mis propios asuntos. Richard metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacando un elegante talonario de cheques de cuero y una pluma estilográfica de oro. Rápidamente garabateó un número y arrancó el cheque, deslizándolo sobre la mesa de formica limpia. Clara bajó la vista. El número escrito allí era más de lo que ganaba en 2 años haciendo turnos dobles. Esa es su prima de fichaje, dijo Richard, con un tono completamente serio. Le pagaré $20,000 al mes con seguro médico completo, alojamiento y comida, para que sea la niñera de Beatrice y Leo. Empieza esta noche. Clara se quedó mirando el cheque. Era un salvavidas. Era el fin de las llamadas de cobradores, el fin del pánico asfixiante que le oprimía el pecho cada vez que vencía el alquiler. Pero miró a los gemelos, que la fulminaban con la mirada desde la puerta con renovada malicia, tramando su venganza. Señor Sterling, dijo Clara lentamente, recogiendo el cheque. No tengo un título en desarrollo infantil temprano. Soy camarera. Clara, respondió Richard, levantándose y abotonándose la chaqueta. No necesito un título. Necesito una guardiana. La espero en la finca de Greenwich a las 6. La finca Sterling no era solo una casa. Era una fortaleza arquitectónica moderna de cristal, acero y frío mármol importado. Estaba aislada tras unas puertas de hierro forjado al final de un sinuoso camino privado en Connecticut. Cuando Clara llegó en su oxidado Honda Civic del 2008, el contraste entre su vida y esta era casi cómico. Aparcó junto a una flota de todoterrenos negros y respiró hondo, agarrando su única bolsa de lona. La pesada puerta de roble fue abierta por una mujer mayor con el pelo gris acero recogido en un moño severo. Llevaba un vestido negro a medida y una expresión de profunda y lastimera compasión.
Usted debe ser Clara, dijo la mujer, haciéndose a un lado. Soy la señora Higgins, la administradora de la finca. Pase, aunque le sugiero que no deshaga el equipaje del todo. Encantada de conocerla, señora Higgins, dijo Clara, entrando en un gran vestíbulo que resonaba con un vacío incómodo. No había fotos familiares, ni juguetes esparcidos, ni señales de que allí vivieran niños. Parecía un museo. ¿Por qué no debería deshacer el equipaje? La señora Higgins soltó una risa seca y sin humor. La última, Abigail, duró 4 días. La anterior, llegó hasta el almuerzo del segundo día. Los gemelos se han preparado para su llegada. Clara sintió una chispa de adrenalina. Había manejado un restaurante lleno de borrachos alborotados el día de San Patricio. Un par de niños ricos malcriados no la aterrorizaban. Guíeme. La señora Higgins guió a Clara por una amplia escalera hasta el tercer piso, que servía como el ala de los niños. Mientras caminaban, Clara notó el silencio absoluto. ¿Dónde está el señor Sterling? El señor Sterling trabaja en la ciudad hasta tarde, y cuando está en casa, ocupa el ala oeste. La señora Higgins lo explicó con un tono estrictamente profesional, aunque se traslucía un toque de desaprobación. Prefiere que no lo molesten. Su prometida, la señorita Sylvia, se unirá a nosotros para el fin de semana. Le aconsejo encarecidamente que mantenga a los niños fuera de su vista. Tiene muy poca paciencia para sus excentricidades. Así que el padre es un fantasma y la futura madrastra los odia, pensó Clara. De repente, el comportamiento de los gemelos en el restaurante cobró mucho más sentido. No solo estaban malcriados, estaban gritando por atención en una mansión vacía y resonante. Esta es su habitación, dijo la señora Higgins, deteniéndose ante una pesada puerta de caoba. Las habitaciones de los niños están al otro lado del pasillo. La cena se sirve en la guardería a las 6:30. Buena suerte. Con una última mirada compasiva, el ama de llaves se retiró escaleras abajo. Clara extendió la mano hacia el pomo del latón de la puerta. Su mano estaba a 1 pulgada cuando sus instintos de camarera se activaron. Instintos perfeccionados por años de atrapar bandejas que caían y esquivar bebidas derramadas. Se detuvo. Notó un ligero brillo en el latón, y al mirar hacia abajo, vio un charco microscópico de líquido transparente en el suelo de madera oscura, justo debajo del pomo. Aceite de bebé. También notó un hilo de pescar muy fino, casi invisible, tendido a baja altura a través del umbral. Estaba atado a la pata de una pesada consola dentro de la habitación. Si hubiera agarrado el pomo resbaladizo, perdido el equilibrio y dado un paso adelante, se habría tropezado de cabeza contra el suelo de madera. Clara no suspiró, no gritó. Con calma sacó un trapo de su bolsa de lona, limpió el pomo y pasó con cuidado por encima del hilo. Dejó la puerta abierta de par en par. Beatriz. Leo, llamó Clara, su voz resonando claramente por el pasillo, al frente y al centro. Ahora. Por un momento hubo silencio. Luego, la puerta de enfrente se abrió sigilosamente. Los gemelos salieron, intercambiando miradas de decepción. Estaban vestidos con pijamas de diseñador impecables, pareciendo angelitos, pero sus ojos eran agudos y calculadores. «No te tropezaste», señaló Leo, sonando genuinamente agraviado. «Yo no me tropiezo», dijo Clara, apoyándose en el marco de la puerta y cruzándose de brazos. «Dejemos una cosa clara ahora mismo. Conozco todos los trucos del libro. ¿Quieren hacer bromas? Bien. Pero si me hacen perder el tiempo, yo les haré perder el suyo». Beatriz se burló, echándose el pelo oscuro hacia atrás. «No puedes hacernos nada. Papá no te dejará. La última niñera nos quitó los iPads, así que tiramos sus zapatos de diseñador al estanque de Carpascoy. Papá simplemente le compró unos nuevos». «No me importan sus iPads y no tengo zapatos de diseñador», dijo Clara, acercándose. Se arrodilló para estar a su altura, invadiendo su espacio. «Me importa el respeto. No soy su sirvienta, y no soy el remate de un chiste para su aburrimiento. Estoy aquí para asegurarme de que sigan vivos, hagan sus deberes y coman algo que no esté cubierto de azúcar». «Solo eres una camarera», escupió Leo.
Silvia dice que las camareras son solo gente que no fue lo suficientemente lista para conseguir trabajos de verdad. Clara sintió un familiar destello de ira al mencionar a la prometida, pero mantuvo su rostro cuidadosamente inexpresivo. Silvia suena como alguien que nunca ha tenido que trabajar un día en su vida. Ahora ustedes dos van a quitar este hilo de pescar y van a limpiar el suelo. Luego bajaremos a la cocina. ¿La cocina?, preguntó Beatrice, arrugando su pequeña nariz aristocrática. Comemos en la guardería. María nos la trae. Ya no más, declaró Clara, poniéndose de pie. Esta noche aprenderán a hacer su propia cena. Y si se niegan, no comen. Los gemelos la miraron, horrorizados. Negarse a comer era una táctica que usaban para hacer llorar y suplicar a las niñeras. La idea de que esta mujer simplemente los dejaría pasar hambre estaba completamente fuera de su paradigma. No lo harías, susurró Leo. Clara ofreció una sonrisa tensa y sin disculpas. Pruébame. Mientras los gemelos comenzaban a desatar a regañadientes el hilo de pescar, Clara miró hacia el largo y sombrío pasillo en dirección al ala oeste. La casa era fría, reservada y llena de secretos. Había sobrevivido a las noches caóticas en el restaurante. Pero mientras observaba a los hijos del multimillonario desmontar silenciosamente su trampa, Clara se dio cuenta de que el verdadero peligro no eran los gemelos. Era lo que sea que los había roto en primer lugar. Y Clara Jenkins estaba decidida a descubrir exactamente qué era. La cocina principal de la finca Sterling era una catedral culinaria. Contaba con 2 refrigeradores Sub-Zero de acero inoxidable, una enorme estufa Wolf de 8 quemadores que parecía pertenecer a un restaurante con estrellas Michelin, y una extensión de encimeras de mármol Calacata, tan prístinas que prácticamente brillaban bajo la iluminación empotrada. De pie en el centro de este santuario inmaculado estaba el chef Laurent, un hombre temperamental importado de Lyon, que en ese momento estaba arreglando una ensalada de microvegetales con un par de pinzas de plata. Se quedó helado cuando Clara entró, flanqueada por los 2 niños de 7 años malhumorados. «Disculpe», dijo el chef Laurent, su marcado acento goteando un desdén inmediato. «Las comidas de la guardería se envían por el montaplatos a las 6:30 en punto. Los niños no están permitidos en mi cocina. Es un peligro». «Cambio de planes, Laurent», dijo Clara, dejando su bolsa de lona junto a la puerta de la despensa y arremangándose las mangas de su gastada camisa de franela. «Cancele el pedido de la guardería. Los niños cocinarán para sí mismos esta noche». Las pinzas de Laurent resonaron contra un plato de porcelana. ¿Cocinar? No. Quemarán la casa. El señor Sterling me paga exorbitantemente para asegurar su nutrición. El señor Sterling acaba de pagarme exorbitantemente para asegurarse de que dejen de actuar como gatos salvajes, interrumpió Clara, su tono no dejando lugar a debate. Necesito harina, agua, levadura, sal y cualquier salsa de tomate que tenga cociendo a fuego lento por allí. Vamos a hacer pizza. Yo no hago pizza, se burló Laurent, con aspecto totalmente ofendido. Genial. Entonces no le importará si usamos su encimera. Tómese un descanso, chef. Por un momento Laurent pareció que iba a llamar a seguridad, pero los ojos de Clara mantenían esa misma calma inflexible y aterradora que había usado con los gemelos en el Brass Spoon Diner. Murmurando sombríamente en francés, se desató el delantal, lo arrojó sobre un taburete y salió furioso por las puertas batientes. Clara se volvió hacia Beatrice y Leo. Estaban de pie, incómodos, cerca de la isla, luciendo completamente fuera de lugar. En su mundo, la comida simplemente aparecía en bandejas de plata. El concepto de crearla era totalmente ajeno. «Lávense las manos», ordenó Clara, señalando el fregadero de cobre. «Usen el jabón, frótense durante 20 segundos». «No voy a tocar comida cruda», declaró Beatrice, cruzando los brazos con fuerza sobre su suéter de cachemira. «Tiene bacterias. Mi madre leyó un artículo de Goop sobre eso antes de irse». Fue la primera mención que Clara escuchó de la madre de los gemelos. Archivó mentalmente la información. «Las bacterias están en todas partes, Bea. Están en la pantalla de tu iPad. Están en tus zapatos y definitivamente en ese pomo de la puerta que intentaste engrasar».
Lávense las manos. Leo, quizás sintiendo que una batalla de voluntades era inútil, arrastró un taburete hasta el fregadero y abrió el agua. Beatrice, lanzando miradas asesinas a la espalda de Clara, finalmente lo siguió. Clara vertió una pequeña montaña de harina doble cero sobre el mármol, creando un cráter en el centro. Vertió agua tibia, aceite de oliva y levadura. Muy bien, acérquense. Mézclenlo todo. ¿Con qué?, preguntó Leo, buscando alguna herramienta especializada. Con las manos, dijo Clara. Los gemelos la miraron como si les hubiera pedido que metieran las manos en una tina de residuos tóxicos. Lenta y tentativamente, Leo extendió la mano y tocó la mezcla de harina húmeda. Se le pegó al dedo. Hizo una mueca. Beatrice dudó aún más. Pero mientras observaba a su hermano comenzar a aplastar la masa, una pequeña, casi imperceptible chispa de curiosidad iluminó sus ojos azul hielo. Empújenla hacia abajo. Dóblenla. Se llama amasar, instruyó Clara, manteniéndose a distancia. No lo hizo por ellos, los dejó luchar. Dejó que la masa se les pegara a las palmas. Dejó que la harina empolvara sus pijamas de diseñador. 10 minutos después, la cocina prístina era una zona de desastre. La harina cubría el suelo, las encimeras y la punta de la nariz de Beatrice. Pero por primera vez desde que Clara los había conocido, los gemelos no estaban conspirando. Estaban trabajando. Estaban discutiendo sobre quién amasaba la masa. Sus voces perdían ese tono agudo y manipulador y sonaban brevemente como niños normales de 7 años. Está demasiado pegajosa, se quejó Leo, aunque estaba golpeando la masa agresivamente. Añade una pizca de harina, dijo Clara desde su posición en un taburete. No demasiada o sabrá a cartón. Una vez que la masa reposó, Clara les hizo picar mozzarella. Los observó de cerca, notando cómo sostenían los cuchillos de mantequilla sin filo, con un agarre torpe e incómodo. Estos niños tenían habilidades motoras finas perfeccionadas para deslizar pantallas táctiles, no para la supervivencia básica. Habían sido criados por pantallas, riqueza distante y niñeras aterrorizadas. Nadie les había pedido nunca nada, y por eso no tenían nada que dar. Cuando las pizzas deformes y salvajemente desiguales finalmente salieron del horno, los gemelos las miraron con profunda sospecha. La de Leo tenía demasiado queso concentrado en una esquina. La de Beatrice estaba quemada en los bordes. Clara las cortó y les acercó los platos. Coman. Leo dio un mordisco cauteloso, masticó lentamente, luego dio otro mordisco, mucho más grande. No está terrible, murmuró con la boca llena de masa. Beatrice cogió un trozo de pepperoni, lo inspeccionó antes de metérselo en la boca. Laurent hace mejor comida, mintió, con las mejillas sonrojadas por un extraño y desconocido orgullo. Quizás, dijo Clara, sirviéndose un vaso de agua. Pero Laurent no hizo esto, lo hicieron ustedes. Comieron en silencio, y la enorme cocina se sintió un poco menos cavernosa. Pero la frágil paz se rompió una hora después, cuando la señora Higgins entró en la cocina, con el rostro pálido. Clara, dijo la administradora de la finca, sus ojos abriéndose de par en par ante el desastre cubierto de harina. El señor Sterling acaba de llamar. Vuelve a casa temprano esta noche, y la señorita Carmichael está con él. Los gemelos se quedaron helados. La pequeña calidez que había florecido en la habitación se desvaneció al instante, reemplazada por una tensión gélida y rígida. Leo dejó caer su trozo de pizza. Beatrice se limpió la boca con una servilleta. Su postura se enderezó hasta una perfección rígida y aterrorizada. «Limpia esto», le susurró Beatrice a Clara, el pánico tiñendo su voz. «Si Silvia ve este desastre, si nos ve así, ella... ¿Hará qué?», preguntó Clara, notando el miedo genuino en los ojos de la niña. «Le dirá a papá que nos estamos portando mal», dijo Leo, su voz bajando a un susurro áspero. «Y papá la escuchará. Siempre la escucha». Clara miró a los dos niños pegajosos y cubiertos de harina. Vio cómo los muros defensivos volvían a levantarse. Los mocosos multimillonarios regresaban para proteger a los niños asustados que había debajo. «Suban», dijo Clara en voz baja. «Tomen un baño, quítense la harina, yo me encargo de la cocina».
Mientras los gemelos corrían hacia las escaleras traseras, Clara agarró una esponja. La verdadera prueba no eran los niños. La verdadera prueba estaba a punto de entrar por la puerta principal. Sylvia Carmichael no entraba en una habitación. La presidía. Llegó a la finca de Greenwich con un abrigo de cachemira blanco de Max Mara sobre los hombros, un bolso Hermès vintage en el brazo y el tipo de belleza afilada y angular que requería miles de dólares en mantenimiento dermatológico mensual. Tenía 32 años, era despiadadamente ambiciosa y poseía una voz que sonaba como cubitos de hielo tintineando en un vaso de cristal. Richard Sterling la seguía, con aspecto agotado, la corbata aflojada, un maletín de cuero a medida colgando pesadamente de su mano. Clara esperaba en el vestíbulo, vestida con una camisa negra limpia de manga larga y vaqueros oscuros, habiendo logrado fregar la cocina hasta devolverle su perfección quirúrgica. Richard, cariño, el camino de entrada necesita ser repavimentado, decía Sylvia, sin molestarse en bajar la voz. La suspensión del Bentley prácticamente lloró al pasar por esos baches cerca de la puerta. Haré que la señora Higgins llame a los contratistas el lunes, suspiró Richard, entregando su abrigo al ama de llaves que esperaba. Se giró y finalmente se fijó en Clara. Ah, Clara, todavía estás aquí. Solo han pasado 6 horas, señor Sterling. Todavía no he llegado a mi límite, respondió Clara con suavidad. Sylvia se detuvo, su mano manicurada suspendida sobre su bolso. Giró lentamente la cabeza, su mirada recorriendo a Clara desde sus botas sensatas hasta su pelo castaño sin peinar. Entrecerró los ojos, calculando el patrimonio neto de Clara en una fracción de segundo y encontrándolo totalmente deficiente. ¿Y quién es esta?, preguntó Sylvia, aunque dirigió la pregunta a Richard, como si Clara fuera un mueble fuera de lugar. Esta es Clara Jenkins, explicó Richard, frotándose las sienes, la nueva niñera. Clara, esta es mi prometida, Sylvia. La camarera. La risa de Sylvia fue aguda y totalmente desprovista de humor. Richard, dime que estabas bromeando. Contrataste a una camarera de restaurante para cuidar de Beatriz y Leo. ¿Qué será lo próximo? ¿Contratar a nuestro equipo de seguridad de los guardias del centro comercial local? Ella pudo con ellos, dijo Richard a la defensiva, lo cual es más de lo que puedo decir de los profesionales de la agencia. Sylvia dio un paso hacia Clara, el aroma del caro perfume Baccarat Rouge 540 inundando el espacio. Manejarlos durante 1 hora con tortitas es muy diferente a gestionar la casa Sterling, señorita Jenkins. Mañana por la noche organizo una cena privada para varios socios principales de Sequoia Capital. Es una negociación extremadamente delicada para la próxima adquisición de Richard. Espero que los niños sean completamente invisibles, que coman en sus habitaciones, que se mantengan en completo silencio y absolutamente fuera de mi camino. ¿Puede manejar eso? ¿O necesito imprimirle un manual de instrucciones? Clara sintió que se le tensaba la mandíbula. Ya había lidiado con mujeres como Sylvia antes, las ricas de la alta sociedad que entraban al restaurante a las 3 de la mañana después de una gala benéfica, chasqueando los dedos para pedir servicio y dejando sus pestañas postizas en las mesas. «Puedo manejar a los niños, señorita Carmichael», dijo Clara, con la voz perfectamente nivelada. «Pero ellos viven aquí. Este es su hogar. No estarán encerrados en sus habitaciones como prisioneros». Los ojos de Sylvia brillaron con una ira repentina y venenosa. Se acercó tanto que Clara pudo ver la sutil tensión del botox en su frente. «Dejemos una cosa increíblemente clara. Clara, eres un reemplazo temporal, una tirita en una hemorragia. No confundas tu empleo con autoridad. Mantén a los mocosos fuera de mi vista o volverás a servir café malo para el domingo por la mañana». Antes de que Clara pudiera responder, Sylvia enlazó su brazo con el de Richard. «Ven, Richard, me duele la cabeza. Sírveme un whisky». Richard lanzó una mirada de disculpa e impotencia por encima del hombro mientras Sylvia lo conducía hacia el ala oeste. Clara se quedó en el vestíbulo, con la sangre hirviendo. De repente entendió por qué los gemelos eran tan destructivos. Estaban librando una guerra por la atención de su padre,
contra una mujer que los despreciaba activamente, y su padre estaba demasiado agotado o demasiado ciego para verlo. El día siguiente fue una clase magistral de tensión. La finca bullía de personal de catering, floristas arreglando orquídeas blancas y músicos de un cuarteto de cuerda instalándose en el gran comedor. Sylvia ladraba órdenes a todo el mundo, creando una atmósfera de pánico absoluto. Clara mantuvo a los gemelos en la biblioteca del tercer piso. Estaban inusualmente silenciosos, sentados en los sofás de terciopelo, mirando sus costosas tabletas. Pero Clara notó que no estaban jugando. Se estaban enviando mensajes de texto el uno al otro a través de la habitación. Muy bien. ¿Cuál es la jugada?, preguntó Clara, cerrando el libro que fingía leer. Leo dio un respingo, escondiendo su tableta. Nada. No me mientas, Leo. Llevan 3 horas vibrando con intenciones maliciosas. ¿Qué están planeando para la cena de esta noche? Beatriz levantó la vista, su expresión endureciéndose. No es asunto tuyo. Nos odia. Quiere que nos vayamos. Así que nos aseguraremos de que su estúpida cena de inversores sea un desastre. Pidió una botella de vino Chateau Margaux de $5,000 para el brindis. Conozco el código de la bodega. Clara levantó una ceja. ¿Y cuál es el gran plan? ¿Cambiarlo por zumo de uva? Vinagre, corrigió Leo, una sonrisa malvada cruzando su rostro. Balsámico. Es lo suficientemente oscuro. No se dará cuenta hasta que tome un sorbo frente a los tipos de Sequoia Capital. Era una broma brillante y altamente destructiva. Humillaría por completo a Sylvia, probablemente arruinaría el negocio de Richard y, sin duda, resultaría en que los gemelos enfrentaran consecuencias severas, posiblemente permanentes. No, dijo Clara rotundamente, no puedes detenernos, espetó Beatriz, levantándose. Solo eres la niñera. Se supone que debes protegernos. Los estoy protegiendo, respondió Clara, su voz resonando en la cavernosa biblioteca. Se acercó, arrodillándose frente a Beatriz. Escúchame, si haces esto, Sylvia gana, piénsalo. Quiere demostrarle a tu padre que son niños incontrolables y monstruosos. Si arruinas su negocio, le estás dando exactamente la munición que necesita. Beatriz vaciló, su labio inferior temblando ligeramente antes de morderlo. Ya está ganando. La oí por teléfono esta mañana. ¿La oíste decir qué?, preguntó Clara suavemente. Leo miró sus zapatos. Estaba hablando con una oficina de admisiones, un lugar llamado Instituto Le Rosey. Está en Suiza. Les dijo que papá estaba totalmente de acuerdo en enviarnos para el trimestre de invierno. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. El Instituto Le Rosey era conocido como la Escuela de Reyes, un internado de élite y absurdamente caro en Role. Sylvia no solo intentaba marginar a los gemelos, estaba orquestando activamente su exilio. Quería un matrimonio sin hijos y un camino despejado hacia la fortuna de los Sterling. Y Richard, agotado y manipulado, podría llegar a aceptarlo si los gemelos seguían portándose mal. ¿Tu padre dijo que los iba a enviar lejos?, preguntó Clara. No tiene por qué, dijo Beatriz. Una sola lágrima escapó de su ojo, que se secó furiosamente. Él hace lo que ella quiere, tampoco nos quiere a nosotros. El corazón de Clara se rompió por los 2 niños aterrorizados que se escondían detrás de su ropa de diseñador y sus bromas crueles. Estaban acorralados. Clara se levantó, una luz peligrosa y calculadora entrando en sus ojos. Había sobrevivido a las políticas viciosas y despiadadas de la gestión de restaurantes, lidiando con inspectores de sanidad corruptos y propietarios depredadores. Una cazafortunas de la alta sociedad era solo un tipo diferente de depredador. Vale, dijo Clara, su voz bajando a un susurro conspirador. No tocamos el vino. No hacemos rabietas. Esta noche, ustedes 2 van a ser unos ángeles absolutos. Van a ser los niños de 7 años más educados, encantadores y sofisticados que el estado de Connecticut haya visto jamás. Los gemelos la miraron como si hubiera perdido la cabeza. ¿Por qué?, exigió Leo. Eso solo la hace quedar bien a ella. No, corrigió Clara. Una sonrisa lenta y aguda se extendió por su rostro. La hace parecer una mentirosa.
Les ha estado diciendo a estos inversores y a su padre que son unas pesadillas incontrolables. Si aparecen esta noche y actúan como perfectos pequeños adultos, su narrativa se desmorona. Jugamos a largo plazo. La exponemos. Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par. La pura brillantez táctica del plan amanecía en ella. No era una rabieta, era guerra psicológica, y los gemelos eran increíblemente buenos en la guerra psicológica. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Beatriz, enderezando su postura, lista para la batalla. Primero, dijo Clara, girándose hacia la puerta, necesitamos vestirlos con algo que no parezca que van a asistir a un funeral. Y segundo, necesito tener una pequeña charla con el chef Laurent sobre el menú de esta noche. Creo que la señorita Carmichael podría tener una repentina y terrible reacción alérgica a la amuse-bouche. Los gemelos del multimillonario y la camarera del restaurante compartieron una mirada de pura e inalterada solidaridad. La verdadera guerra por la finca Sterling acababa de comenzar. El comedor de los Sterling era una clase magistral de opulencia intimidante. La mesa de caoba, lo suficientemente larga para 20 personas, brillaba bajo la luz de una lámpara de araña de cristal Baccarat de varios niveles. A la cabeza de la mesa se sentaba Harrison Caldwell, un socio principal de Sequoia Capital, notoriamente despiadado, flanqueado por dos de sus igualmente formidables asociados. Sylvia presidía en el extremo opuesto, con un llamativo vestido de seda verde esmeralda, irradiando la calidez fabricada de una experta socialité. Richard se sentaba en silencio a la derecha de Harrison, las ojeras bajo sus ojos un crudo contraste con su esmoquín a medida. El primer plato, un delicado consomé de langosta, acababa de ser retirado cuando las pesadas puertas de roble del comedor se abrieron. Sylvia se preparó, su agarre en la copa de vino de cristal se tensó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Había advertido a Harrison que los hijos de Richard estaban pasando por una fase profundamente problemática y se había disculpado de antemano por cualquier grito, objeto arrojado o cristal roto que pudiera interrumpir su velada. Esperaba que los gemelos irrumpieran, manchados de tierra, armados con pistolas de agua, o quizás arrastrando a un miembro del personal gritando detrás de ellos. En cambio, Beatriz y Leo entraron con la gracia sincronizada de una procesión real. Leo llevaba una chaqueta azul marino perfectamente entallada, una camisa blanca impecable y una sutil pajarita de tartán. Su pelo, normalmente un mocho salvaje, estaba cuidadosamente peinado. A su lado, Beatriz se llevaba un modesto y bellamente cortado vestido de terciopelo azul medianoche, su pelo oscuro recogido en una impecable trenza francesa atada con una cinta de raso. No hubo gritos, no hubo carreras. «Buenas noches, padre». «Señorita Carmichael», dijo Leo, su voz con la cadencia educada y modulada de un diplomático en miniatura. Se volvió hacia los invitados, ofreciendo un asentimiento agudo y respetuoso. «Nos disculpamos por la interrupción. Simplemente queríamos desearles a todos buenas noches antes de retirarnos a nuestros estudios». El comedor se sumió en un silencio atónito y absoluto. La mandíbula de Sylvia cayó físicamente. Miró a los gemelos como si les hubieran salido dos cabezas. Richard parpadeó, mirando rápidamente entre sus hijos y su prometida, una confusión total inundando sus rasgos agotados. Harrison Caldwell, sin embargo, soltó una carcajada sonora y encantada. «Bueno, Richard, tenías a estos dos escondidos. Fase problemática, Sylvia. Parecen sacados del folleto de Yale». «Buenas noches, señor», dijo Beatriz, ofreciendo a Harrison una reverencia impecable que Clara le había hecho practicar durante 45 minutos en el pasillo de arriba. «¿Es usted el caballero de Sequoia Capital? Nuestro padre habla muy bien de su análisis de mercado». Harrison parecía como si alguien le acabara de entregar los números de la lotería ganadora. Sonrió, inclinándose hacia adelante. «Lo soy, en efecto, jovencita. ¿Y cuál es su nombre?» «Beatrice, y este es mi hermano Leo», respondió ella, su sonrisa radiante y totalmente desprovista de la malicia que usualmente reservaba para los adultos. «Esperamos que sus negociaciones sean fructíferas».
Padre ha estado trabajando terriblemente duro en la adquisición. Ellos, ellos suelen estar en la cama a estas horas, tartamudeó Sylvia, su voz estridente, la fachada de reina de hielo cuidadosamente curada resquebrajándose espectacularmente. Lanzó una mirada venenosa hacia el pasillo donde Clara estaba de pie, justo fuera de la vista, apoyada casualmente contra el revestimiento de madera. Tonterías. Harrison desestimó a Sylvia con un gesto de la mano. Es un placer conocer a niños con modales tan exquisitos. Mis propios nietos se comportan como mapaches salvajes. Vengan aquí los dos. ¿Les gusta el ajedrez? Durante los siguientes 20 minutos, los gemelos del multimillonario no hicieron ni una sola rabieta. No derramaron ni una gota de agua. Bajo la estricta dirección de Clara entre bastidores, entablaron una conversación ligera y educada con los socios de Sequoia Capital sobre sus tutores de geografía y su reciente y totalmente inventado interés por el violín clásico. Eran encantadores, elocuentes y completamente cautivadores. Sylvia parecía físicamente enferma. Toda su narrativa, la narrativa que había estado tejiendo a Richard durante 6 meses para justificar enviarlos lejos, se estaba desintegrando frente a un inversor multimillonario. Debo decir, Richard, dijo Harrison, tomando un sorbo de su vino, con una familia como esta anclándote, me siento increíblemente seguro acerca de esta fusión. Un hombre que puede criar hijos con esta disciplina, y Gracia es un hombre en quien confío mi capital. Oí un rumor de que estabas mirando internados en Suiza. Yo digo que absolutamente no. Manténlos cerca. La familia es tu base. Richard miró a sus hijos, una emoción extraña y largamente olvidada aflorando en sus ojos. Orgullo. Gracias, Harrison. Sí, son bastante notables. Muy bien, niños. Ya es hora de dormir, espetó Sylvia, incapaz de tolerar un segundo más. Su tono era lo suficientemente agudo como para cortar el cristal. Por supuesto, señorita Carmichael, dijo Leo obedientemente. Buenas noches, padre. Buenas noches, señores. Mientras los gemelos se daban la vuelta para irse, las puertas de la cocina se abrieron y el chef Laurent salió, llevando una bandeja de plata con el amuse-bouche. Era un delicado crostini cubierto con ricota batida y una generosa lámina de raras trufas blancas. Clara observó desde las sombras cómo se colocaban los platos. Esta era la segunda parte del plan. Sylvia, furiosa y desesperada por recuperar el control de la mesa, inmediatamente cogió su crostini y dio un gran bocado. Como decía Harrison, la logística de la fusión se detuvo. Richard la estaba mirando, su rostro completamente pálido. Sylvia, dijo Richard, su voz tensa por un pánico repentino. Escupe eso. Lauren, ¿qué hay en ese plato? Trufas blancas, señor, respondió Lauren con orgullo, traídas en avión desde Alba esta tarde. Richard se levantó de un salto, derribando su silla. Sylvia, me dijiste que eras mortalmente alérgica a las trufas blancas. ¿Dónde está tu EpiPen? Que alguien llame a una ambulancia. La mesa estalló en caos. Harrison parecía alarmado, pero Sylvia simplemente se congeló, un trozo del crostini todavía en su mano. No estaba tosiendo. Su garganta no se estaba cerrando. No se estaba poniendo roja. Tartamudeó Sylvia, sus ojos moviéndose por la habitación mientras todos miraban su piel perfectamente clara y sin inflamar. Hace 6 meses, Richard había planeado un lujoso viaje a Italia para él, Sylvia y los gemelos, para intentar unirse como familia. Sylvia había desarrollado milagrosamente una alergia letal por el aire a las trufas blancas 2 días antes del viaje, obligando a Richard a cancelar las vacaciones familiares y llevarla a San Bartolomé solo a ella. Clara entró completamente en la luz del comedor, sosteniendo una jarra de agua de plata. «Oh, mis más profundas disculpas, señorita Carmichael», dijo Clara, su voz goteando un falso horror. «Cuando me dijo antes que me asegurara de que el menú fuera absolutamente perfecto para el señor Caldwell, debí olvidar transmitir su grave condición médica al chef. ¿Está bien? ¿Debo realizar la maniobra de Heimlich?» Sylvia fulminó a Clara con un odio tan puro que prácticamente vibraba. Había sido atrapada en una enorme mentira manipuladora frente a su prometido
y sus inversores más importantes. Parece que mi médico se equivocó. Sylvia logró decir con dificultad, su rostro ardiendo en un feo y moteado rojo. Richard se sentó lentamente, sus ojos fijos en Sylvia. El agotamiento en su rostro fue reemplazado de repente por una claridad aguda y calculadora. No era multimillonario por ser estúpido. Solo era un hombre en duelo que se había dejado cegar. La venda se estaba deslizando rápidamente. Ya veo, dijo Richard en voz baja. Qué afortunado para todos nosotros. El resto de la cena fue un cementerio. Harrison Caldwell firmó la hoja de términos preliminar, estrechó la mano de Richard y se fue a las 10. Tan pronto como las puertas delanteras se cerraron, Sylvia giró sobre sus talones, marchando directamente hacia la gran escalera. Clara la esperaba al pie de la escalera. Tú, siseó Sylvia. Su voz era un susurro venenoso mientras invadía el espacio personal de Clara. El aroma de Baccarat Rouge era abrumador. Te crees increíblemente lista, ¿verdad, pequeña rata de alcantarilla? No sé a qué se refiere, señorita Carmichael, respondió Clara, sin retroceder ni un centímetro. Se había enfrentado a moteros empuñando botellas de cerveza rotas. Una socialité furiosa con un vestido de seda no la intimidaba. Pensé que la cena fue un éxito espectacular. El señor Sterling aseguró su inversión. No juegues conmigo, gruñó Sylvia, su dedo perfectamente manicurado clavándose en la clavícula de Clara. Sé exactamente lo que hiciste esta noche. Usaste a esos pequeños monstruos como armas contra mí. Yo no usé a nadie como arma, dijo Clara, su voz bajando a un registro peligrosamente gélido. Apartó la mano de Sylvia de un manotazo rápido y despectivo. Solo los vestí bien y les dije que dijeran por favor y gracias. Si un par de niños de 7 años actuando educadamente desmoronan por completo tu vida, quizás tu vida está construida sobre una base muy frágil. Los ojos de Sylvia se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. No tienes idea de en qué te has metido, Clara. Richard es mío. Esta casa es mía. Esos niños son un lastre, y para fin de mes estarán congelándose en un dormitorio en los Alpes suizos. ¿Y tú? Volverás a limpiar grasa de cabinas de vinilo con una mancha negra en tu currículum inexistente. Ya veremos eso, dijo Clara con calma. Que tenga una buena noche, Sylvia. Intente no comer cacahuetes imaginarios antes de acostarse. Clara le dio la espalda a la mujer furiosa y subió las escaleras hacia el tercer piso. Cuando entró en la guardería, los gemelos estaban sentados en el suelo con sus pijamas, su adrenalina desplomándose. Miraron a Clara con ojos grandes y expectantes. «¿Funcionó?», susurró Leo. «A la perfección», dijo Clara, sentándose con las piernas cruzadas en la alfombra de felpa junto a ellos. «Tu padre vio exactamente quién es ella esta noche, y más importante, vio quiénes son ustedes. Estoy muy orgullosa de ambos». Beatrice bajó la mirada a sus manos, su labio inferior temblando. El caparazón endurecido y cínico que llevaba se estaba resquebrajando. «Papá nos miró como si de verdad le gustáramos», susurró, una lágrima finalmente deslizándose por su mejilla. «¿No nos había mirado así desde antes del accidente?» Clara colocó suavemente una mano en el hombro de Beatrice. «¿Desde tu madre?» Leo asintió, llevando las rodillas al pecho. «Mamá murió hace 3 años, accidente de coche en la autopista Merritt. Papá se rompió después de eso. Simplemente dejó de estar aquí. Contrató niñeras. Trabajaba toda la noche. Y entonces apareció Sylvia. Era su asistente. Empezó a empaquetar todas las cosas de mamá. Si intentábamos detenerla, le decía a papá que estábamos haciendo rabietas y rompiendo cosas. Tiró el cuadro favorito de mamá, sollozó Beatrice en voz baja. Así que cogí su bolso Chanel favorito y lo tiré al estanque de carpas koi, y entonces papá me llamó monstruo. El trágico rompecabezas finalmente encajó en la mente de Clara. Los gemelos no habían nacido sociópatas. Se estaban ahogando en un duelo no procesado, abandonados por un padre que no podía hacer frente a la situación, y activamente aterrorizados por una mujer que quería borrar la memoria de su madre para asegurar su propia posición. Sus rabietas eran gritos desesperados de ayuda. «Escúchenme»,
dijo Clara, atrayendo a ambos niños a un abrazo firme y tranquilizador. Al principio se pusieron rígidos, desacostumbrados al afecto genuino e incondicional, antes de derretirse en sus brazos, llorando suavemente en su camisa de franela. No son monstruos, son niños que perdieron a su mamá y han estado librando una guerra solos. Pero ya no están solos. Estoy aquí y yo no pierdo. A la mañana siguiente, la finca Sterling se sentía como un polvorín esperando una cerilla. Richard se había ido a la ciudad antes del amanecer, dejando a Clara, los gemelos y Sylvia solos en la enorme casa. Clara estaba en la cocina sirviendo zumo de naranja cuando la señora Higgins entró corriendo. Su rostro, normalmente estoico, estaba sonrojado por el pánico. «Clara», jadeó la administradora de la finca, «tienes que venir al vestíbulo ahora». Clara dejó la jarra y caminó hacia la parte delantera de la casa. Sylvia estaba de pie junto a las grandes puertas principales, completamente vestida con un traje de Prada a medida, sosteniendo su teléfono. Dos oficiales de policía de Greenwich estaban de pie, incómodos, en el suelo de mármol. «Oficiales, ahí está ella», dijo Sylvia, señalando con una uña afilada y perfectamente pulida a Clara, la nueva niñera. «Noté que mi pulsera de tenis de diamantes, un regalo de mi prometido valorado en $45,000, faltaba de mi tocador esta mañana. Ella es el único elemento nuevo en esta casa. Y considerando su situación financiera, bueno, las matemáticas son bastante simples». Sylvia sonrió, una sonrisa fría y triunfante. «Exijo que su habitación y sus maletas sean registradas inmediatamente». El oficial de policía de Greenwich se movió incómodo en el gran vestíbulo. Estaban acostumbrados a disputas domésticas, pero tratar con la furiosa prometida de un multimillonario en una casa llena de arte de valor incalculable era un asunto delicado. Sylvia se quedó con los brazos cruzados, su traje de Prada un agudo contraste con el desgastado vaquero de Clara. «Señora, no podemos simplemente registrar la habitación de un empleado sin una causa probable». El oficial mayor, un hombre corpulento llamado Official Davis, explicó pacientemente. «¿Consentimiento?». Sylvia se burló, su voz resonando en los suelos de mármol. «Es una empleada. Yo soy la señora de esta casa y le estoy diciendo que robó mis joyas. Si no sube esas escaleras ahora mismo, llamaré al comisionado de policía». Clara observó la actuación de Sylvia con diversión distante. Sylvia se había dado cuenta de que su control sobre Richard se estaba debilitando, y esta era su táctica de tierra quemada. Eliminar a la niñera, aislar a los niños y recuperar el control. «Está bien, oficial Davis», dijo Clara, su voz firme y totalmente desprovista de pánico. «Tienen mi total consentimiento para registrar mi habitación y mis pertenencias. Tercer piso, primera puerta a la izquierda. La bolsa de lona está a los pies de la cama». La sonrisa triunfante de Sylvia vaciló por una fracción de segundo ante la total falta de miedo de Clara, pero se recuperó rápidamente. «Ven, cree que lo ha escondido bien. Registren la habitación». 10 minutos agónicos pasaron en total silencio. Sylvia miró su Rolex con incrustaciones de diamantes, golpeando impacientemente su tacón de aguja. Clara simplemente se apoyó contra la pesada puerta de roble, calculando su próximo movimiento. Se oyeron pasos en el rellano. El oficial Davis bajó las escaleras, sosteniendo una bolsa de pruebas de plástico transparente. Dentro, brillando bajo la enorme lámpara de araña, había una pesada pulsera de tenis de diamantes. Sylvia soltó un fuerte jadeo teatral. «¡Mi pulsera! ¡Oh, gracias a Dios! Ven, oficiales», se lo dije. La camarera del restaurante no pudo resistirse. «Arréstenla inmediatamente». El oficial Davis miró a Clara, su expresión endureciéndose. «Señorita Jenkins, encontramos esto metido dentro de un par de botas en el fondo de su bolsa de lona. Me temo que tengo que pedirle que se dé la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda». Clara no se movió, no lloró y no suplicó. Simplemente miró hacia lo alto de las escaleras. «Esperen», una voz pequeña y aguda ordenó. Todos en el vestíbulo se quedaron helados, de pie en el rellano, mirando la escena desde arriba como pequeños monarcas.
estaban Beatrice y Leo. Leo sostenía su iPad Pro de alta gama. Los niños no deberían ver esto, espetó Sylvia, el pánico tiñendo su voz. Señora Higgins, llévelos a la guardería. No vamos a ninguna parte, dijo Beatrice, bajando las escaleras con una calma regia que reflejaba la de Clara. Oficial, antes de que arreste a nuestra niñera, necesita ver lo que tiene mi hermano. Leo llegó al final de la escalera y le tendió el iPad al Official Davis. Pulse Play. El rostro de Sylvia perdió todo color. ¿Qué es esto? Richard prohíbe estrictamente los dispositivos de grabación en las dependencias privadas. Papá te prohíbe a ti poner cámaras en nuestras habitaciones, corrigió Leo, sus ojos azul hielo clavándose en Sylvia. Instalamos una aplicación de grabación activada por movimiento anoche y la escondimos encima de la estantería en la habitación de Clara. Queríamos ver si iba a husmear en nuestras cosas. Clara levantó una ceja. Los pequeños terrores habían puesto un micrófono en su habitación. En circunstancias normales, los habría disciplinado. Hoy quería comprarles un pony. El Official Davis pulsó play. El volumen estaba al máximo. La pantalla mostraba el oscuro interior del dormitorio de Clara. La marca de tiempo en la esquina decía 5:40 y 2 de la mañana. La puerta se abrió con un crujido. Una figura se deslizó en la habitación. Sylvia, todavía con su bata de seda. La cámara capturó claramente su rostro mientras se acercaba de puntillas a la bolsa de lona de Clara. Sacaba la pulsera de diamantes de su bolsillo y la metía profundamente en una de las gastadas botas de cuero de Clara. Luego salió apresuradamente. El vestíbulo cayó en un vacío de silencio. Bueno, dijo Clara, eso es un giro en la trama. Sylvia tropezó hacia atrás. Eso está manipulado. Editaron el video para incriminarme. Señora, este es un archivo de video continuo con marca de tiempo, dijo el Official Davis, abandonando su deferencia educada. Presentar una denuncia policial falsa es un delito. Intentar incriminar a una persona inocente por hurto mayor es un delito grave. Voy a necesitar que me acompañe a la comisaría. No pueden arrestarme, chilló Sylvia, su máscara completamente destrozada. Soy Sylvia Carmichael. Ya no. La pesada puerta principal se abrió. Richard Sterling estaba en el umbral, respirando con dificultad. Había conducido como un loco desde Manhattan después de que la señora Higgins lo llamara en secreto. Había entrado justo a tiempo para escuchar el audio y presenciar el colapso de Sylvia. Richard, jadeó Sylvia, me están tendiendo una trampa. Richard se hizo a un lado, dejándola pasar a trompicones. Miró a los oficiales, al iPad y finalmente a Clara. Lo oí todo, dijo Richard, su voz un retumbo bajo. El agotamiento en sus ojos fue reemplazado por una furia intransigente. Intentaste enviar a mis hijos lejos. Mentiste sobre tus alergias para manipularme. Y ahora estás tratando de enviar a una mujer inocente a la cárcel. Hemos terminado. Sylvia gritó mientras el segundo oficial le agarraba firmemente el brazo. Se debatió y sollozó mientras era escoltada fuera por las puertas principales y hacia la parte trasera de un coche de policía. Cuando las luces intermitentes desaparecieron, Richard cerró las pesadas puertas de roble. Se giró lentamente para mirar a Beatrice y Leo. Esperaban que les gritara por la cámara oculta. En cambio, el director ejecutivo multimillonario cayó de rodillas en el suelo de mármol, hundió la cara entre las manos y lloró. Lo siento mucho, dijo Richard entrecortadamente. Me se estaba ahogando después de que vuestra madre muriera y los dejé solos en la oscuridad. Dejé entrar a un monstruo en nuestra casa. Beatrice y Leo dudaron, mirando a Clara. Ella les dio un suave asentimiento. Lentamente los gemelos se acercaron y rodearon a su padre con los brazos. Los tres, finalmente, llorando juntos su duelo. Clara observó desde la puerta con una suave sonrisa. Recogió silenciosamente su bolsa de lona. Su trabajo aquí había terminado. La fortaleza había sido violada. Clara, espera. Richard se levantó, sus ojos rojos pero claros. ¿A dónde vas? De vuelta al Brass Spoon, respondió Clara simplemente. Ya no necesita una guardiana, señor Sterling. Solo necesita ser un padre.
No, gritó Beatriz, no puedes irte. ¿Quién me va a decir cuándo estoy siendo una mocosa? Añadió Leo en pánico. Richard dio un paso adelante. No quiero una guardiana para ellos, Clara. Y no quiero una niñera. Quiero a alguien que proteja a mi familia cuando yo estoy demasiado ciego para hacerlo. Quédate, no como una empleada, como familia. Clara dejó que la bolsa de lona se deslizara de su hombro. Cayó al suelo con un suave golpe. De acuerdo, dijo Clara, ofreciendo una sonrisa pícara. Pero yo pongo las reglas, y mañana vamos a quemar esos ridículos vestidos de terciopelo y a ir a un partido de béisbol. Los gemelos vitorearon, un ruido fuerte y alegre que finalmente rompió el silencio de la finca Sterling para siempre. La transformación de la casa Sterling no ocurrió de la noche a la mañana, pero el hielo se había roto definitivamente. Clara Jenkins nunca volvió al turno de noche en el Brass Spoon Diner. En cambio, cambió su delantal de camarera por un lugar permanente en la finca de Greenwich, sirviendo oficialmente como administradora de la finca, pero extraoficialmente actuando como el pegamento que mantenía unida a la familia. Bajo su guía aguda y sensata, Beatrice y Leo florecieron, canalizando su energía brillante y manipuladora en clubes de debate y campamentos de codificación en lugar de atormentar al personal. Richard, finalmente despierto de sus años de duelo, redujo sus horas en la empresa, aprendiendo a priorizar las obras de teatro escolares sobre las reuniones de la junta. La enorme y fría mansión se llenó de risas, cortezas de pizza quemadas y calidez genuina. El nombre de Sylvia se convirtió en nada más que una advertencia. Contra todo pronóstico, la camarera que se negó a ser intimidada había hecho lo imposible,